Muy buenos días para todos los que se conectan en este momento a través del Facebook Live de Derecho y Propiedad, transmitiendo en vivo desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad de la ciudad de Bogotá. Saludamos a la doctora María Fernanda Escobar, que nos acompaña el día de hoy para esta capacitación de custodia y patria potestad. Doctora, muy buenos días. Doctora, ¿me escucha? Buenos días, doctor, ¿cómo está? Sí, ya lo escucho. Bien, bien, muchas gracias. Muy contento de tenerla hoy a usted en el día, acompañándonos en esta capacitación. Muy contento, pues nos saludamos aquí en medio de la distancia desde Popayán, aquí en Bogotá. Entonces, pues muy contento que nuestra jefe regional de esa ciudad esté acompañándonos para esta capacitación de custodia y patria potestad, que realmente son situaciones que de pronto ahorita se ven un poco en incremento. Quizás esta pandemia, digamos que con todo lo que nos trae, que ya conocemos, pues también digamos que hay algunas situaciones que se presentan diariamente, que la convivencia de pronto se hace un poco difícil, más estando todo el día juntos, ¿verdad? Entonces Sí, es se verdad. presentan problemas, quizás de pronto empezamos a revisar cómo podemos arreglar el tema de los niños, ¿cierto? Cómo va a ser el tema de la custodia, de la visita. Mucha gente dice que no lo quiere volver a dejar ver a los niños o no la quieren dejar ver a las niñas o a los niños. Entonces, pues quisiéramos de pronto resolver todas estas inquietudes y pues para eso digamos que esta capacitación del día de hoy, saludamos a los que se conectan en este momento a través de Facebook desde las diferentes ciudades del país. Igualmente los que se conectan a esta capacitación en Meet, si de pronto pues ustedes tienen personas, todavía de pronto están, mientras empezamos en un tiempo para invitarlos, para que lleguen a esta capacitación de custodia y patria potestad. Hay mucho desconocimiento con relación a este tema y pues, ¿quién más que la doctora María Fernanda Escobar para desarrollar este tema? Saludamos a todos los que se conectan desde las diferentes ciudades del país. Y bueno, demos entonces inicio a esta capacitación de custodia de patria potestad. Nos acompaña la doctora María Fernanda Escobar Canencio, abogada egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Procesal en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y nuestra jefe regional de la ciudad de Popayán, doctora María Fernanda. Entonces queda usted con el auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenos días para todos, para ustedes. Eh, qué alegría pues poderles brindar mis conocimientos a través de este medio. Y pues el tema de hoy a tratar pues es sobre custodia y patria potestad, ¿sí? Listo. Pero antes de hablar sobre este tema de patria potestad y custodia, debemos conocer la normatividad que protege al menor de edad. Como podemos ver en la diapositiva, encontramos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual se encuentra en el artículo 25 y nos indica la asistencia especial hacia la maternidad y hacia la infancia. ¿Sí? Aquí nos indica sobre los derechos del menor, sobre su protección social. También nos encontramos en la Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo 19, la protección del menor a través de la familia, el Estado y la sociedad. A su vez, también se encuentra la Convención de los Derechos, la Convención de los Derechos sobre los Niños en el artículo segundo, en donde indica el interés superior del menor, su protección y cuidado. Y en el artículo quinto y noveno de la misma convención hace referencia a los derechos y deberes que tienen los padres para su protección y se demuestra también el Estado cómo velará para que los niños no sean separados de sus padres en contra de su voluntad, ¿no? A menos pues de que ya se inicie un proceso judicial respectivo. A su vez, también encontramos la Constitución Política en su artículo 42, en donde nos habla sobre la protección hacia la familia como un núcleo fundamental. Y el artículo 44, en donde indica cuáles son los derechos fundamentales de los niños, ¿no? A tener una vida digna, a tener alimentación, a tener una buena educación, a tener vestido, a tener recreación, eh, a, a, a tener una protección, tener salud, y también nos indica que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger estos derechos fundamentales de los menores. Es así que los padres como tal tienen unos derechos y deberes.
Entre esos deberes encontramos la patria potestad y la custodia. A su vez, la Corte Constitucional ha precisado que todas las actuaciones que realicen las autoridades en donde se encuentren los niños, las niñas, deben estar orientados al principio del interés superior, ¿sí? Se debe primordiar el desarrollo integral de cada niño, porque los derechos de los menores prevalecen sobre los demás. Entonces, como les estaba indicando, la patria potestad es uno de los deberes que tiene cada padre y es el conjunto de derechos y obligaciones que tienen hacia el menor para velar todos los aspectos personales y patrimoniales de los niños respectivamente. ¿Sí? Esta patria potestad lo encontramos estipulado en el artículo 288 del Código Civil y a su vez en el artículo 14 de la Ley 1098 del 2006. ¿Sí? En donde nos indica que los padres deben orientar, acompañar y criar a los niños durante su proceso de formación, ¿no? A su vez también pues, deben representarlos judicial y extrajudicialmente. La principal característica de la patria potestad en sí es la protección, ¿no? Es velar por su buen comportamiento, por su buen desarrollo como tal. La patria potestad es obligatoria e irrenunciable, no por el hecho de que hoy el niño se portó mal, entonces yo hoy digo, no, yo ya no quiero estar con el niño, entonces mañana se la doy a otra persona. No, señor, no la puedo transmitir a ninguna parte, a menos que se de adelante un proceso judicial con las respectivas pruebas y pues ya se suspenda o se termine la patria potestad, tema que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Otra de las características es que es personal, es irrenunciable, tampoco se puede modificar, como lo estaba comentando, ya hay muchos casos en donde los padres por discusión, por peleas, por separación, indican o le dicen de la mamá al papá o el papá a la mamá, le indican, te voy a quitar la patria potestad de mi hijo porque sí, porque ya no te quiero ver en la casa, porque me hiciste tal cosa o me hiciste lo otro, entonces te la voy a quitar. No es así de fácil decir yo le voy a quitar la patria potestad al papá de mi hijo. No es posible quitársela tan fácilmente, ¿no? Se debe ceñir por una serie de lineamientos procesales para poder llegar a esa decisión como tal. También es imprescriptible y no se puede prescribir, es una labor gratuita. Es un deber como tal de los padres velar por sus hijos. Como tal, la patria potestad debe estar regida por los dos padres, debe ser conjunta, independientemente de que estén separados, estén divorciados, estén juntos, la patria potestad siempre va a estar en cabeza de los dos, ¿sí? Velando por los aspectos personales, que es su orientación, su formación integral, de que la educación esté bien, de que su alimentación esté bien, de que tengan todo lo necesario para que el niño crezca en un ambiente sano, ¿sí? Otro de los derechos que tiene la patria potestad, aparte de la formación integral que debe velar por su menor de edad, debe también tiene el derecho de usufructar los bienes del hijo, ¿sí? De gozar y administrar los bienes. También está la administración de los bienes. Si el hijo tiene alguna casa, tiene algún carro a nombre de él, pues él lo puede administrar, salvo cuando de pronto al menor de edad le hacen una donación. Entonces, Pedro Pérez le dona a mi hijo, le dona una casa, pero hay una condición en la donación y dice no, que la administración del bien inmueble del niño no sea administrado por la mamá ni por el papá, sino que sea administrado por un curador. En esos casos, ahí pues sí ya yo ya no podía entrar a administrarle los bienes de mi hijo, ya entraría un curador
pues administrarle tales bienes al menor, ¿sí? Pero siempre, por lo general, los padres tienen en cabeza los bienes de los hijos, o sea, siempre van a ser los administradores de los hijos hasta tanto pasen a ser mayores de edad. Y también encontramos la representación judicial y extrajudicial que tiene cada padre. Entonces, en este caso, pues vemos, por ejemplo, en un proceso de alimentos, pongamos el caso, el hijo solicita alimentos al papá a favor del niño. Entonces, ella lo está haciendo, ella lo que hace es una representación sobre su hijo para los alimentos a favor de él, ya que como él es menor de edad, pues no puede actuar en ese caso, ¿no? También lo vemos en la representación cuando se vaya a hacer una venta de algún bien inmueble que tenga el hijo a nombre de él, pues mi hijo tiene una casa y la quiere vender, ¿no? Entonces, pues como es menor de edad, no puede realizar este tipo de actos jurídicos. Entonces, el padre, como representante legal, los asume. O sea, él es el que realiza todos estos actos jurídicos en representación del hijo, ¿sí? No a nombre del padre, sino como representante del hijo Pepito Pérez. Bueno, a raíz de estas situaciones, la ley ha establecido de que hay en muchos casos donde los padres pues, no asumen su rol como debe ser, ¿sí? Y entonces se ocasiona la privación de la patria potestad. En ello encontramos la suspensión, la cual se encuentra estipulado en su artículo 310 del Código Civil. Entonces lo podemos ver en tres casos. En la demencia, por una mala administración de los bienes, entonces el papá que tenía la administración de los bienes coge y lo arrienda y se gasta todos los cánones de arrendamiento y cuando pues ya digamos esa casa o el fruto de esa casa era para la universidad del niño y cuando se va a dar cuenta es de que él vendió todo, él, no vender, sino que él gastó todos los frutos de lo que producía la casa de su arrendamiento, entonces esa también sería una causal por mala administración del bien del menor, ¿sí? Y la otra causal podría ser la larga suspensión, o sea, larga ausencia del padre, se fue y no volvió y no sabemos nada del padre, entonces no responde por él, no vela por la protección de él, no está pendiente de lo que hace el menor, entonces esa también vendría siendo como una causal de patria potestad, ¿sí? Y fue una de las causales, y esta, aquí hago un paréntesis, en Popayán se adelantó un proceso de suspensión de patria potestad, porque desde el momento en que nació la bebé, el padre solamente estuvo un año y no volvió a aparecer. No sabía de la existencia de la niña, no sabía de nada, no sabía si comía, si dormía, si estudiaba, no estudiaba. Entonces actualmente la niña ya tiene 7 años y pues se adelantó ese trámite de privación de la patria potestad, indicando pues de que el padre en ningún momento se hizo cargo de la niña, de la bebé y pues a su vez tuvimos una buena decisión, ¿no? Un buen resultado teniendo en cuenta y pues argumentando pues la desatención, argumentando que él nunca ha estado presente, argumentando todas esas situaciones, ¿sí? Hay otra cosa importante que hay que decir sobre la suspensión de patria potestad. Como ya vimos, hay tres causales: demencia, mala administración de los bienes del menor y larga ausencia. Pero ello no quiere decir de que esta suspensión de patria potestad yo ya la haya perdido completamente o el papá o la mamá la haya perdido completamente. No, él puede recuperar nuevamente su patria potestad indicándole al juez, porque todo se da un trámite ante el juez, indicándole la regeneración de estas causales, ¿no? No, mire, yo ya estoy mejor, yo ya pasé por las adicciones, no, yo ya estoy más tiempo con el niño, entonces el juez, de acuerdo a las pruebas o soportes que se presenten, entonces puede determinar si se reactiva nuevamente la patria potestad.
Ahora otra cosa, la patria potestad, al suspenderse, no quiere decir que él deba perder los deberes que tiene como padre, ¿no? Él continúa con sus deberes, él debe continuar pues brindándole una cuota alimentaria al niño, indicándole, protegiendo al menor de edad en cualquier situación, ¿no? Eso no quiere decir de que él haya perdido como tal todos estos deberes que necesita el menor. Sí, aquí hablamos sobre suspensión, los cuales se pueden reactivar nuevamente de acuerdo a las pruebas y soportes que tengan para haber subsanado estas causales de demencia, mala administración y larga ausencia. Ahora vamos a ver la terminación de la patria potestad. Esta es cuando realmente ya el padre de familia pierde la patria potestad. Y entonces se encuentra estipulado en el artículo 315 del Código Civil, en donde encontramos el maltrato hacia el menor de edad, la violencia intrafamiliar, el maltrato físico y psicológico del menor. Pero entonces aquí hay también un caso, ¿no? En que esto no solamente se presenta entre los padres, o sea, por lo general siempre va a ser los padres, pero como en los casos donde se encuentren separados los padres y la madre se va con otra persona o el padre se va con otra persona y en ese hogar pues vive el niño, si el padrastro o la pareja del papá o la mamá maltrata también al niño, eso también es causal para una pérdida de patria potestad para la madre del menor, ¿sí? Otra de las causales por haber abandonado al hijo por diferentes motivos, porque ya no quiso volver, entonces es una pérdida de la patria potestad, ¿no? Otra es cuando depravación que los incapacite, o sea, que consuma alcohol, drogadicción y no tenga la capacidad ni física ni psicológica para mantener a un menor de edad en un buen estado y en un desarrollo integral, pues es una causal para la pérdida del papá que llega o los papás que se la mantienen tomando todo el tiempo y dejan a los hijos ahí en la casa, como que coman lo que encuentren y ustedes verán, eso también es una pérdida de patria potestad. ¿Sí? Entonces, porque por lo general, y aquí lo que siempre van a tener en cuenta son los derechos fundamentales del niño. Otra de las causales es haber sido condenado a pena privativa de la libertad superior a un año. Pues si el padre que tenía, o los padres que tienen al menor, al niño, y los condenan a 30 años, pues claramente pues ellos no van a poder convivir con el menor. Entonces esta también sería una causal por pérdida de patria potestad. ¿Sí? Entonces, todo ello, tanto la suspensión como y como la terminación de patria potestad, se adelanta mediante un proceso judicial. ¿Sí? Hay que recordar que Derecho y Propiedad tiene unos abogados especializados en el tema, los cuales estamos prestos para atender cualquiera de sus necesidades, porque estos trámites se adelantan en un juzgado de familia. ¿Sí? Y deben ir con un apoderado. Entonces, por lo tanto, en Derecho y Propiedad hay abogados especialistas y lo asesorarán en el tema y le indicarán cuáles serán los requisitos necesarios para poder adelantar una suspensión o una terminación de patria potestad, ya que el único que toma la decisión para que se presente la suspensión y la terminación de la patria potestad es un juez de familia. Y el que en la suspensión vuelva y reactive nuevamente la patria potestad también debe ser un juez de familia. Por lo tanto, es bueno tener un abogado y estar asesorado, ¿no? Estar asesorado porque estos temas son muy subjetivos. Entonces, sí es bueno presentar los requisitos y presentar los hechos y los soportes necesarios a través de un abogado, y qué más que Derecho y Propiedad, que tiene sus abogados especialistas. Bueno, a raíz de estos temas, los padres pues son los primeros llamados a velar por la protección de los hijos, ¿sí? Entonces, en muchos casos vemos que los padres se separan, se divorcian, hay nulidad de matrimonio, no quieren convivir juntos. Entonces, aquí es donde viene la disputa de quién va a quedarse con el niño, ¿sí? Pero entonces, la ley
protege, la ley les indica a los padres que protejan a los niños, y esto lo estipula en su artículo 23 de la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, en donde los padres tienen el derecho de forma permanente y solidaria de asumir directamente la custodia para el desarrollo integral del menor. ¿Sí? Ellos dos son los indicados para velar por su protección y cuidado, ¿no? Entonces, el artículo 57 del Código Civil también nos habla sobre la crianza, la educación de los hijos, que deben ser por los dos padres, ¿sí? ¿Qué implica la custodia? La custodia implica, independientemente de que esté con el papá o con la mamá, ¿qué implica ello? Implica inculcarle valores y principios a los niños, el respeto hacia las demás personas, ejercer una autoridad. El padre que tenga al niño bajo su tenencia y su cuidado, pues tiene una responsabilidad. Entonces, él debe ejercer una autoridad, pero no una autoridad de drástica, de maltrato, de que a cada rato pues le tengo que estar golpeando porque no me hace las cosas bien. No, es una autoridad en donde debe decirle, mire, tienes que hacer la tarea, tienes que hacer tal cosa, tus obligaciones en la casa son las otras, son de ese tipo de autoridades, ¿sí? Enseñarle a comunicarse de una forma respetuosa, guiar al menor en su vida hacia la comunidad, de respeto, de solidaridad, de compartir, vivir en un ambiente sano. O sea, si la mamá o el papá es el que tiene el niño, entonces que en el hogar donde habita el menor sea tranquilo, ¿sí? No voy a decirte que en las familias no hayan inconvenientes, pero pues sí evitar los insultos, los maltratos físicos, porque eso es un daño psicológico para el menor, y más si se trata de algo físico, entonces es un daño hacia el menor. Sí, inculcarles también, si pronto la mamá fue la que se quedó con el niño, entonces no estarle hablando mal del papá. Por lo general, y siempre ocurre cuando vienen a solicitar asesorías, es que la mamá es la que dice que yo nunca le doy nada, es que yo no sé qué, que nunca le doy para tal transporte, que yo soy un mal padre, que yo los abandoné, o el papá que viene, o la mamá que viene y me dice, no, es que el papá le dice que yo no trabajo, que yo nunca estoy pendiente, que yo estoy pendiente. Entonces, eso está mal, ya que pues se debe inculcar un respeto hacia el otro padre, ¿no? Y como lo vamos a ver más adelante, este tipo de acciones puede también ocasionarse para una pérdida de custodia. Entonces, para evitar todo ello, el cuidado personal y permanente del menor deben garantizar un desarrollo integral, porque como ya se ha explicado durante el tiempo de la capacitación, el menor es el interés y los derechos fundamentales del menor prevalece sobre los demás. Entonces, los niños son los más importantes en esta situación en el momento de la separación de los padres. Antes de indicar qué se queda con qué se queda con una casa o con un carro, lo primordial sería mirar el niño cómo va a quedar. ¿Sí? Entonces, hay otras causales cuando en la separación, entonces, ¿cómo se discute la custodia? Entonces, la custodia la podemos discutir en un divorcio o una separación, como lo estaba mencionando. Entonces, el papá y mamá se separan, entonces, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con el menor? Ahora, ¿quién se va a quedar con el niño? Entonces, el niño, si están de mutuo acuerdo y tienen una buena relación entre los padres, pues ellos decidirán y dirán, bueno, el niño va a quedar en la casa y vamos a determinar las visitas con el papá, ¿sí? O también se discute la custodia cuando uno de los padres fallece. Cuando fallece uno de los padres, por regla general, pues es el otro padre el que asume la protección del niño. Excepcionalmente la asume una tercera persona que vendrían siendo los abuelos o algún familiar de alguna de las partes, de familiar materno, familiar paterno, cuando los dos padres no se encuentran, cuando los dos padres pues fallezcan o cuando los dos padres
como lo mencionaba anteriormente, pues sean condenados a una pena privativa de la libertad o cuando pierdan la patria potestad. Entonces, son los llamados, las terceras personas que vendrían a asumir excepcionalmente la custodia del personal del menor, serían como los abuelos, ¿sí? En el caso que les comentaba del proceso de patria potestad, donde el papá abandonó prácticamente a la bebé, la madre había fallecido. La madre había fallecido y el padre se desentendió completamente de la bebé y quien interpuso la demanda para la privación de la patria potestad fue la abuela, porque la abuela es la que tiene la custodia y cuidado personal del niño. Entonces, lo que se hizo con ese proceso fue para que quedara en cabeza de ella esa protección del menor. Entonces, pero este tipo de casos son excepcionales, ¿sí? Es cuando uno de los dos padres pues no está o ninguno de los dos está, ¿sí? Otro de los casos es cuando uno de los padres es declarado interdicto por sentencia judicial, ¿no? Esto, la declaración de interdicto es por la sentencia judicial, es la decisión la toma un juez, ¿sí? Entonces, el padre que siempre toma, que vive tomando todo el tiempo y todo lo que trabaja, pues se lo gasta, no lleva nada al hogar, entonces, eso ya es un problema y ya es un problema extremo, entonces la madre solicita o inicia un proceso de interdicción por el problema extremo de alcoholismo que tiene el padre. Entonces, ante ello, pues la custodia va a quedar en cabeza siempre de la madre porque pues él no va a tener la capacidad psicológica para cuidar y proteger al menor de edad y brindarle pues la protección y las garantías que debe tener el niño, ¿sí? También sucede y se discute la custodia cuando un tercero informa sobre una situación irregular. Por ejemplo, un vecino se da cuenta de que el niño de al lado siempre se queda solo porque los papás o porque la mamá trabaja, lo deja solo porque la mamá, pues no sabemos si trabaja o no sé, se va desde las 7 de la mañana y regresa a las 12 de la noche y lo deja solo ahí en la casa, siendo pequeño, lo deja con llave. Mmm, sin saber si come, sin saber qué estar haciendo y pues lleva tiempo con esta misma situación. Entonces, también se discute la custodia del menor de edad en esos casos, ¿no? Una tercera persona puede informar, ya sea a un centro de zonal del Instituto de Bienestar Familiar o a una comisaría, e indicar esa situación, ¿no? Pues ya en un diferente proceso o en el trámite administrativo que sea adelante, pues ya la mamá expondrá los motivos, ¿no? O pueda que no los exponga porque pues no hay motivo alguno para que ella pudiese dejar al hijo solo. Pero entonces esas son como los motivos o las causales por las cuales se podría discutir la custodia del menor de edad, ¿sí? Ahora bien, cuando se puede perder una custodia, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, como ya se había mencionado, el maltrato pues extremo, el maltrato extremo hacia el menor de edad es una causal para pérdida de custodia, el padre o la madre que viva pegándole de extremo al niño en donde le deja fuertes quemones o golpes, como hemos visto en algunas noticias en donde vemos casos en donde los padres, por corregir al menor de edad, y cogen y le queman las manos en la estufa, le ponen las manos en la estufa pues para que ellos ven como una sanción hacia el niño, ¿sí? Pero pues eso no es ninguna sanción, eso es un maltrato físico hacia el menor de edad, están vulnerando sus derechos fundamentales. Entonces, ese tipo de acciones por parte de los padres hacia los menores es una causal de pérdida de pérdida de custodia, ¿sí? También lo podemos ver en caso dado de que el padre o la pareja de la madre o la pareja del padre tenga algún maltrato hacia el hijo o a veces también se puede presentar el abuso, ¿sí? El abuso también, entonces son causales de que la pareja del papá o de la mamá abusó sexualmente del menor de edad, entonces eso también es causal para pérdida de custodia y es más, si se va a extremo puede ser hasta pérdida de la patria potestad del menor, ¿sí? Entonces, ese tipo de acciones son pérdidas
como una pérdida de custodia. Abandonar y descuidar al menor, ¿no? No tenerlo no tenerlo en un buen estado. Entonces, no enviarlo al colegio, no darle una alimentación adecuada. La madre se va y lo deja ahí. Haga usted mismo su alimento, haga mismo su comida. Entonces, arroz o un agua panela. Entonces, los niños están en etapa de crecimiento y ellos deben tener una adecuada alimentación. Entonces, ese tipo de descuidos, el padre, pues que no tenga la custodia, que no esté bajo la tenencia del niño, puede solicitar que se revise esa situación, ¿no? Porque hay un abandono excesivo hacia el niño, pues que no le brinda alimentación, educación, salud, amor, acompañamiento, lo deja solo, sin saber qué hacer. Entonces, sí es una de las pérdidas para custodia del menor, al igual que llevar una vida desorganizada, ¿no? Entonces, la madre no sabe qué hacer o dejar no trabaja, eh, no trabaja en el sentido de dejar todo botado, ¿cierto? Como que no voy a hacer nada y me quedo aquí con mi niño sin hacer nada. O sea, lo dejo sin alimentación. Va muy ligado también a lo del abandono, ¿sí? No le presto atención al niño. Entonces son situaciones en donde el otro padre puede venir a solicitar lo de la custodia, ¿sí? Y ingresar a la cárcel, como ya lo había manifestado antes, si la pena privativa de la libertad se excede más de un año o se excede por un buen tiempo, e ingresa a la cárcel, pues el otro padre que no tenía la custodia, pues asume el cuidado personal del menor, ¿sí? Otra de las custodias, otra de las causales también por pérdida de custodia, lo podemos ver en que alguno de los padres, papá o mamá, tenga alguna adicción de alcoholismo, de drogadicción, que en la casa misma estén vendiendo droga, eso es un daño irreversible para el menor, porque pues qué ejemplo se le está dando al niño. ¿Sí? Entonces, esas son situaciones que puedan dar una pérdida de custodia. También viajar mucho no en el sentido de que se van de paseo y disfrutan, no, viajar mucho en el sentido de no tener una estabilidad de hogar. Sí, entonces hoy estamos aquí en Popayán, pero en la otra semana voy a estar en Cali, pero en la otra semana me voy para un municipio del Huila, así, no tener una estabilidad, entonces tampoco el niño va a tener una estabilidad educativa, ¿sí? O una estabilidad de salud, o una estabilidad alimenticia, porque entonces el niño va a tener un vaivén, un sube y baja. Entonces ingresó al colegio, aquí en Popayán, ingresó al colegio, está estudiando, pero pues al mes siguiente se lo retiró para ir a estudiar a otro lado. Entonces se pierde la continuidad que venía el niño estando. Entonces esa es otra también, una de las causales. Y eso pues lo determina pues el otro padre, ¿no? Si el otro padre pues él hará una revisión de cómo se está manejando el tema con el menor. ¿Sí? Y otra, y que ya lo estaba mencionando, es utilizar al niño en contra del padre, lo que les comentaba hace un momento. El padre que tenga el cuidado del niño ponga en contra al padre que no esté, ¿sí? No es que su papá no nos abandonó, su papá nos dejó por otra persona, su papá no nos ayuda en nada, o su mamá no le presta atención, le presta atención más a las otras personas que menos a usted. Entonces pone en contra al menor y lo pone y lo confunde, ¿no? Y hasta puede haber un daño psicológico hacia el niño. Y como hemos hablado, los derechos, o sea, aquí primordialmente y principalmente están los derechos fundamentales del menor. Sí, entonces ese tipo de situaciones de colocar en contra al niño hacia el otro padre, pues es una situación hasta de pérdida de custodia. ¿No? Entonces todo esto del trámite de pérdida de custodia, todo esto se adelanta un tema un tema procesal, ¿no? Pues entonces si ya esto lo dirimirá, se definirá en una conciliación o en un proceso judicial.
¿sí? Ante un juez de familia, quien determine quién es el que se va a quedar con la custodia y cuidado personal del niño. Es importante pues, es importante asesorarse con un abogado, y más que los abogados que se encuentran en derecho, que nos encontramos en derecho y propiedad, entonces podemos atender cualquier solicitud que sea necesaria, ¿no? Y ante estos temas es mejor ir asesorado con un abogado y no ir solo, porque muchas veces las personas van solas a los centros, por ejemplo, a presentar una conciliación ante la comisaría y no presentan bien cómo son el tema, ¿sí? Entonces es mejor ir acompañado de un abogado para que él lo asesore y le indique, no, mire, hagámoslo de esta forma para solicitar, para solicitar la custodia del menor, ¿sí? No, es que él nunca me da plata y él me abandonó y él, entonces, en la comisaría le pueden decir, no, pues es una falta de cuota alimentaria, es una fijación de cuota de alimentos. Ah, sí, pero no, yo no pretendía una fijación de cuota de alimentos, sino que yo pretendía era que me dieran la custodia y cuidado personal de mi hijo. Entonces, entonces es por ello que no deberían ir las personas solas ante ello cuando no tenemos conocimiento a fondo sobre el tema. Entonces es por eso que es necesario ir con un abogado que sepa y que me asesore sobre este tema. ¿Y qué más que los abogados que de derecho y propiedad? Ahora vamos a hablar sobre un tema que es muy nuevo, es muy reciente, sobre la custodia compartida. Esto lo establece, lo encontramos en la sentencia T384 del 2018, en el cual nos indica que ambos padres, de forma, como su nombre lo dice, perdón, como su nombre lo dice, compartida, es donde ambos padres, de forma permanente y solidaria, están obligados directamente a la custodia y al cuidado personal de los niños, ¿no? Teniendo principalmente la responsabilidad parental de participar activamente en la orientación, el cuidado, el acompañamiento y la crianza del menor para que pues para que sea una persona de bien hacia un futuro, ¿sí? Específicamente no hay una regulación que hable sobre una custodia compartida en Colombia, pero a pesar de ello, el artículo 14 de la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, nos habla sobre la obligación que tienen los padres hacia los menores, ¿no? Hacia la orientación y cuidado, acompañamiento y crianza para la formación integral del menor de edad. Entonces, y también nos lo estipula la Corte Constitucional en su sentencia 384, en la cual nos indica que hay tres pilares fundamentales eh, para otorgar la custodia compartida, ¿no? Por lo general, la custodia compartida lo que busca es de que el menor no pierda el contacto con el padre, ¿sí? El menor siempre, con los padres, que diga, perdón, o sea, crezca con con una buena formación, con seguridad, con tranquilidad, teniendo a sus padres juntos, ¿no? Porque lo que veíamos anteriormente era la custodia de, de que yo me quedo con mi papá y mi mamá solamente me coloca una regulación de viene y me visita de vez en cuando, ¿no? Acá lo que se está hablando es una custodia compartida, en que los dos padres estén presentes en el desarrollo integral del menor, ¿no? Estén juntos. Por ejemplo, se ha estipulado de que sean periodos semanales o periodos mensuales. Entonces, que este mes esté con la mamá y el próximo mes esté con la mamá. Con la mamá y el próximo mes esté con el papá, ¿no? Lo que se busca con esta custodia compartida es que el menor no sienta distanciamiento ni la pérdida de los padres, ¿no? Lo que se busca es de que se forje una relación entre padre y madre, o sea, entre padre e hijo y madre e hijo, y pues se incremente la autoestima del niño y a su vez su valor emocional, ¿no? De que crezca siendo una persona autónoma e independiente, ¿no? Pero entonces seguro de las situaciones que se presenten. Entonces,
En la sentencia nos muestra y nos define tres pilares fundamentales. Entonces, encontramos el primero, principio de corresponsabilidad parental, en el cual nos indica que esta debe ser una responsabilidad de los dos, ¿no? Los dos deben asumir sus responsabilidades como padres y las decisiones de ellos deben ser trascendentales, ¿sí? O sea, este tipo de custodia se da más que todo cuando los padres se encuentran de mutuo acuerdo o los padres tienen una capacidad de madurez. ¿En qué sentido? En que los dos, listo, nos correspondió custodia compartida, entonces yo estoy un mes con el niño, manejamos las mismas decisiones, manejamos los mismos hábitos, o sea, toca seguir como los mismos tanto en la casa del papá como en la casa de la mamá, para que el niño no vaya a tener algún traumatismo en cambios, ¿no? Para que no se vaya a tener algún traumatismo en cambios. Por ejemplo, en la casa de mi mamá yo puedo dormir hasta las 11 de la noche y en la casa de mi papá, pues no, me toca dormir hasta las 8. Entonces, pues sí, ahí sí me causa un poco no, yo prefiero en la casa de mi mamá porque yo ya me puedo quedar más tarde. Entonces, no, ¿no? Entonces, para que se pueda brindar esta custodia compartida, los dos padres deben tener la responsabilidad de ir manejando los mismos deberes, ¿no? También encontramos el principio de igualdad. Entonces, en el principio de igualdad de los dos padres estén por iguales de condiciones, ¿no? Tanto el padre como la madre, cuando se encuentren los niños en cada casa, ellos van a asumir los gastos. Pues van a asumir los gastos de alimentación, de vivienda, de recreación, ¿sí? Pero para los gastos de educación, salud y vestido, si es necesario, ahí ya sería en cuotas proporcionales, ¿no? Los dos padres, pues ahí ya se deben asumir y los dos deben cancelar esos gastos, ¿no? Y encontramos el derecho de coparentabilidad, ¿sí? Esto lo que brinda son garantías efectivas al menor, ¿no? Para que el niño se sienta bien y pueda desarrollarse normalmente como persona. Lo que estaba mencionando, ¿no? Es indicarle unos periodos de equilibrio, por ejemplo, que si se va a indicarle el tiempo del niño va a estar bajo el cuidado de los dos padres, mantener hábitos igualitarios, ¿no? Entonces que hacemos tareas, vemos televisión o hacemos tal juego, entonces que en las dos casas se compartan los mismos hábitos, ¿sí? Brindarle un buen comportamiento, indicarles una buena formación al niño sin hablar mal del otro padre, ¿no? Esto no se trata de competir con quién me quedo, con quién no. Entonces, sí, lo que se trata es tener iguales condiciones en ambas casas. ¿Sí? Esto se puede adelantar en un proceso judicial ante una conciliación cuando los padres se encuentran de mutuo acuerdo, ¿no? Entonces los padres dicen, no, nosotros estamos de mutuo acuerdo y queremos el bienestar de nuestro hijo, entonces lo podemos adelantar con un acuerdo y lo podemos homologar ante un defensor de familia. Entonces, los dos deciden realizar la custodia compartida. Entonces, este mes, bueno, ya ellos decidirán el tiempo, si ya es semanal o mensual, que por lo general es eso, eh, pues ya decidirán, ¿no? Ya dirán de qué forma van a tratarlo. Entonces, pero si no están de acuerdo y ya se llega a un proceso de familia, pues es el juez el que toma la decisión, ¿no? Pero entonces la decisión el juez no la va a tomar como que, ay, sí, voy a tener custodia, como no, el juez tiene que revisar y tiene que revisar todos los lineamientos que los cuales van encaminados al informe del trabajador social, al informe del defensor de familia, al informe del psicólogo, al informe de los padres, de las actitudes y garantías que cada uno puede brindar, el informe del menor de edad, porque el menor de edad también debe participar dentro de los procesos de familia, cuando pues ya son mayores y en este caso lo hace el trabajador social o el psicólogo haciéndole como una entrevista, ¿no? Entonces es como escucharlos a ellos, cuál es su posición y cómo están ellos psicológicamente para poder brindarles este tipo de custodias compartidas.
¿no? Y es ahí donde el juez de familia entra a observar o entra a mirar si es viable o no este tipo de situaciones, porque no en todos los casos es bueno la custodia compartida. ¿Por qué? Porque el juez mira las aptitudes de los padres de familia, ¿sí? Supongamos, en el caso le dieron custodia compartida a, al niño, ¿cierto? Entonces el niño venía normal, pero esto le produjo ansiedad, le produjo retraso en sus calificaciones, en su educación, ya no es lo mismo, se siente mal, tuvo un descontrol de hábitos. Esto se puede resarcir, ¿no? Se puede iniciar nuevamente, o sea, se puede iniciar nuevamente una revisión de la custodia. Entonces, la sentencia donde se indicó sobre custodia compartida no hace tránsito a cosa juzgada, de manera que en cualquier momento se puede acudir ante el juzgado de familia y solicitar que se evalúen las condiciones. Entonces, se evaluará nuevamente todo un procedimiento de cómo está el niño y si el niño que se ve que no está bien, que esta custodia compartida no fue favorable para el menor, entonces ahí ya se realizaría pues la custodia monoparental, que es donde uno de los padres queda bajo la custodia y cuidado personal del niño y el otro padre es el que se reglamenta pues a las visitas, ¿no? Entonces, esto se trata lo de custodia compartida prácticamente. Ahora vamos a ver cuáles son los procedimientos para adelantar el trámite de patria potestad y custodia y cuidado personal. Entonces, tenemos tres figuras en la cual lo podemos adelantar ante un centro de conciliación, sin antes indicarles de que para este trámite, pues sería bueno adelantarse con un abogado de derecho y propiedad, que más que recordarles que Derecho y Propiedad cuenta con abogados especialistas en Derecho de Familia y los cuales lo pueden asesorar e indicar cuál es lo mejor para el bienestar del niño. ¿Sí? Entonces, podemos iniciar con la conciliación. Cuando los padres se encuentran pues de mutuo acuerdo o no hay una mala relación, entonces se puede llegar a un acuerdo indicando pues cómo va a ser la custodia del niño o bajo quién va a quedar el cuidado y la tenencia del menor. Entonces, esto lo podemos hacer ante un centro de conciliación, ya sea de alguna universidad o algún centro de conciliación privado o ante la comisaría de familia o ante el Instituto de Bienestar Familiar Colombiano, ¿sí? En esta acta se adelantará y la resolución será un acta de conciliación, la cual prestará mérito ejecutivo en caso de que el niño no cumpla. El caso de que el niño o el padre no cumpla, esto se puede revisar nuevamente, ¿no? En caso de que el padre no cumpla con el cuidado, el que quede bajo el cuidado del niño, no cumpla e indique que se le ha presentado muchas situaciones o no lo está cuidando bien, pues se pueden citar nuevamente y revisar el cuidado del menor, ¿no? También encontramos el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, esto se adelante ante el bienestar familiar o la comisaría de familia, y, y pues es un procedimiento administrativo, ¿no? Es un procedimiento administrativo en donde también se va a presentar pues pruebas, también van a estar los padres indicando cuáles son los motivos para los cuales solicitan este trámite y pues se despide una resolución administrativa, ¿no? Entonces aquí pueden adelantarlo los padres, el papá o mamá, o como ya lo había mencionado, en caso de que no estén los padres, lo pueden adelantar los abuelos, ¿no? Pero son excepcionalmente cuando los padres pues no estén. Y ya también se puede adelantar con un proceso judicial ante un juzgado de familia. También la decisión se da en sentencia y en este proceso judicial pues se puede dirimir el trámite de patria potestad, al igual que de custodia y cuidado personal, de acuerdo a los temas que ya se indicaron y se informaron sobre la pérdida, la suspensión y la terminación de la patria potestad, al igual que la pérdida de la custodia y cuidado personal del niño, ¿no? Todo es relativo, todo depende de qué pruebas se adelanten en cada proceso.
Entonces, es ahí donde el juez mirará, porque dentro del proceso judicial también hay un trámite que es la conciliación, ¿no? Entonces, dentro del proceso judicial se puede adelantar la conciliación y se le puede indicar, se pueden presentar propuestas y si se llega a un acuerdo, pues ahí, mediante sentencia, se homologa pues el acuerdo de la conciliación. Pero si no se llega a un acuerdo, entonces ya se adelanta el trámite procesal, pues con las pruebas, ya sea con las documentales, con las testimoniales, y el juez de familia indicará con la sentencia la decisión de quién quedará. Entonces, cuando no hay un acuerdo, por lo general se puede dar de que el juez ya definirá de acuerdo a las pruebas y de acuerdo a las aptitudes y garantías que brinde cada padre, ya decidirá a qué padre le corresponde la custodia y el otro padre que no tiene el cuidado y la custodia del menor, se le reglamentará una cuota alimentaria y una regulación de visitas. ¿Sí? Entonces, todo eso quedará estipulado en la sentencia judicial. Como lo mencionaba ahorita, la sentencia judicial se puede revisar nuevamente en caso dado de que el padre o la madre no indiquen o no presten, no cumplan con lo estipulado en la decisión de la sentencia, no cuiden bien al menor, no realicen bien las cosas como deben ser, cumpliendo con los derechos y el interés primordial de los niños, entonces se pueden revisar nuevamente las condiciones para las condiciones con las cuales se está solicitando nuevamente la revisión de la custodia y verificar a quién de los padres le corresponde mejor el cuidado del niño. Entonces, es importante y recordarles que para iniciar este tipo de trámites es bueno estar asesorado por un abogado, ¿sí? Estar asesorado por un abogado para que no vayamos a presentar algún incidente, ¿no? O que no nos entiendan bien en las entidades, por ejemplo, en la conciliación o en un proceso administrativo, que este también puede ser a nombre propio, pero nada mejor que ir con un abogado que lo asesore y lo atienda y le explique cuál es la mejor forma para presentar el tema como tal. Ya en un proceso judicial, pues sí es necesario un abogado. Entonces, les recuerdo, Derecho y Propiedad tiene unos abogados excelentes en Derecho de Familia, especialistas, los cuales lo podemos asesorar y lo podemos brindar todos nuestros conocimientos para adelantar un proceso y que la decisión salga satisfactoria. Bueno, agradezco muchísimo a todos por su atención. Hasta aquí quedó la capacitación. ¿Alguna inquietud o pregunta? Bueno, doctora, le agradecemos mucho esta capacitación. Realmente es un tema que, pues como podemos ver, queda, digamos que con muchas personas en interés de conocer de pronto un poco más y pues se presentan algunas preguntas que quisiéramos de pronto socializar. Nos escriben en Facebook, digamos que hay algunas situaciones donde el niño, digamos que ya tiene una conciencia, ya de pronto pues él, digamos que es consciente de muchas cosas, no sé, supera 5 o 6 años de edad. ¿Qué sucede de pronto si ese niño quiere cambiar, ¿cierto? De padre con el que vive. Pues todo este trámite se debe adelantar ante Bienestar Familiar, ¿no? Se debe primero solicitar ante Bienestar Familiar o la Comisaría de Familia e informar esta situación y ya ahí dentro del trámite un psicólogo, un psicólogo o el trabajador social, pues ya realizará el trámite correspondiente con el menor para saber por qué razón se quiere ir a vivir con el otro padre. ¿Sí? ¿Por qué razón se Y quiere ir no, es que yo me quiero ir a vivir con el otro papá entonces que explique los motivos por qué, o porque allá me maltratan, porque me tratan mal, entonces sí sería bueno primero ir ante el ante Bienestar Familiar y exponer la situación. Porque pues digamos igual todo que debe quedar en un acta y todo debe quedar estipulado, entonces, y también para ver las condiciones que quiere ir para la otra casa. hay alguna, o sea, digamos que hay que tener en cuenta y ponernos en contexto todo, ¿cierto? De que cuando Ujú. hablamos de un menor, es un recién nacido, 0 años, ¿verdad? O Ajá. una persona que puede tener 18 años. Estamos Ujú. claros ahí. Sí, sí. Entonces, ¿cuántos años puede o debe tener el menor
para poder tener en cuenta esa opinión o si de pronto con otro aspecto lo resolvemos o cómo es? Pues por lo general, y hablo de la hablo desde mi experiencia, ¿cierto? Cuando se han solicitado conciliaciones sobre este tema, los psicólogos desde los 5 o 4, 5 años, pues ellos, los psicólogos tienen ya como una metodología para ellos poderles ir preguntando, irles diciendo, porque a esa edad pues los niños ya hablan, ¿no? Sí, Entonces los niños ya pueden expresarse y ya pueden decir qué les gusta o qué no les gusta, ¿no? sí, Pero ¿por qué entonces, no? a través de la metodología de la psicóloga, pueden preguntarle y sacarle entran los padres y indican por qué razón o qué fue lo que pasó y también a ellos se les llama a preguntarles, bueno, qué es lo que está sucediendo con respecto al menor, ¿sí? Perfecto. Nos pregunta, digamos que usted hablaba de que todo estaba de otro. No sé si doctora está con nosotros. Doctora María Fernanda. Sí, sí, aquí estoy. Ah, perfecto, listo. Es que tiene ahí congelada la imagen, entonces no sé si estaba con nosotros. Bueno, entonces, entonces de pronto por el trabajo, la persona pues digamos que gana mucho dinero, ¿cierto? ¿Cuál es ese de pronto el argumento más importante para que pueda estar en cabeza de alguno de los dos la custodia? ¿Los ingresos o la oportunidad de cuidado frente al menor? No, por lo general es el tiempo que se Dedicar. pueda tener al menor, ¿sí? Uno de los más importantes es el tiempo de brindarle al niño, ¿no? Poderlo orientar, poderlo indicar las cosas buenas, poderlo proteger. Eso no quiere decir de que una persona que se encuentre trabajando de 8 a 12 y de 2 a 5, pues no pueda tener la custodia. No, normal, pues se encuentra en su trabajo normal, ¿cierto? Pero entonces una persona que trabaja de 6 de la mañana y que llegue a las 12 de la noche, entonces pues no va a tener como todo el tiempo necesario para brindarle al menor de edad lo que él necesita, ¿sí? Entonces, y puede tener todo el dinero, pero lo más importante en el caso y para un niño es el tiempo. Entonces, uno de los principales sería el tiempo. Bueno, perfecto. Nos genera de pronto un tema. Dice usted de hábitos igualitarios, ¿cierto? Cuando habla de hábitos igualitarios, por ejemplo, supongamos que el colegio queda más cerca del uno que del otro, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, en un lado le toca despertarse a las 6 y en el otro a las 5 de la mañana. Eso podría de pronto ser un ítem de que no se está teniendo un hábito igualitario, o cuando usted dice hábito igualitario se refiere a que el niño se levante, desayune, haga tareas, almuerce, duerma la siesta, en fin. Sí, no, hábito igualitario entre los padres, más que todo es de que se trata es de que tenga su alimentación, ¿no? De que desayune, almuerce, coma, realice sus tareas a tiempo, llegó del colegio, realice sus tareas, o sea, no causarle un traumatismo en el sentido de que vaya a cambiar su rutina diaria como la se encontraba manejando, ¿sí? Entonces, de que se cepille los dientes, de que juegue, de que toda esta situación, pues de que si las va a hacer en una casa, pues de que también las realicen en las otras casas, pues para No que el importa la niño hora, se mantenga. Señor, no importa la hora. no, no, O pues sea, no tiene la que ser algo idea estrictamente en el mismo horario, por ejemplo. no tiene que ser estrictamente, pues ya sería excepcional, como usted lo comentaba. Entonces, en el caso de que no, pues es que el colegio me queda más cerca acá, entonces sí puedo dormir un poquito. Sí, es algo muy excepcional. Ante eso, pues no habría ningún inconveniente, sino como de manejar como los mismos hábitos de estudio, de alimentación, de que siempre coma, no de que no, de plano, no, hoy no quise almorzar, entonces pues no, y más que todo que un niño está en una etapa de desarrollo. Bueno, muy importante para todos los que nos ven y nos escuchan en este momento a través de Facebook Live, igualmente a través de Meet, para que aprovechen la oportunidad de que si usted tiene alguna situación relacionada con este caso o con cualquier otro caso que se le presente, pueda participar de la gran feria de servicios jurídicos que se desarrollará el 24 y 25 de julio. Simplemente es que usted ingrese a www.derechoypropiedad.com.
se inscriba, ¿cierto? Nos consulte su caso sin ningún tipo de costo. Profesionales expertos como la doctora María Fernanda Escobar estarán prestos para atender su caso. Como le digo, puede ser en este tema de familia, puede ser de pronto no en custodia, quizás en alimentos, quizás un divorcio, quizás de pronto quiere revisar que de pronto se le están vulnerando sus derechos, un tema administrativo, un tema penal, un tema civil. Lo importante es que usted cuente con abogados que están prestos para ayudarlo en cualquier situación, como son los abogados de derecho y propiedad. Doctora María Fernanda, nos preguntan en Facebook, la señora Lucía, pues de pronto quisiera leer la pregunta, aunque es un poco confusa, dice, ¿por qué debe cumplir el niño o niña? ¿No es deber de los padres? Entonces, quisiera de pronto enfocarnos en que hay de pronto muchas veces la persona piensa que es que el padre tiene el derecho, es que el derecho, tengo derecho de ver a mi hijo, tengo derecho de cuidarlo, cuando realmente pues el derecho no es del padre como tal, sino el derecho es del menor al ver su padre, del menor al ver su mamá o su madre. Entonces, ¿qué opina usted al respecto? Sí, claro, el derecho, como lo estaba diciendo, no es como tal de los padres, ¿sí? Es más que todo el bienestar del menor. O sea, aquí no estamos viendo, como lo explicaba en su momento, o sea, los padres se pueden separar, se pueden ir, ya no pueden convivir como pareja, pero queda un niño y el niño sí necesita a sus padres. Entonces, el niño sí necesita del amor, de la protección de sus padres como tal. Entonces, no vamos a hablar de que el padre no lo quiera ver, sino que es el niño el que lo debe ver. El niño es el que lo quiere ver, el niño quiere tener su relación con su padre. Entonces, va más encaminado a todo esto, son a los derechos del niño, a tener unos padres que lo orienten y lo protejan. Listo, doctora. Nos preguntan igualmente el señor Jairo Rodríguez, doctora, si hay separación y no hay niños, adolescentes dentro del núcleo familiar, ¿tiene derecho la madre en recibir dinero por parte del padre si ya no vive con ella? Pues como le decía, es un tema, digamos que de pronto pues se aleja del tema de custodia, pero pues quisieras de pronto pues poder solucionar la pregunta del señor. A ver, es una pareja pero no tienen hijos, Pues ¿sí? digamos que frente a lo que nos comenta, al parecer la esposa o la señora lo demandó a él por un tema de alimentos, ¿cierto? Debe ser de pronto que en la separación fue por una causal, De digamos, culposa. todo. Entonces, Porque bueno, o bueno, sí puede haber sido una causal, le puede solicitar alimentos en caso dado cuando la otra pareja fue el causante de la separación. Entonces, pues sí le podría solicitar alimentos por esa situación, pero, pero pues tocaría revisar el tema, tocaría revisar ella en qué se basa para poder solicitar alimentos, ¿no? O también se podría solicitar lo de la sociedad conyugal, ¿no? Que es la división de los bienes que se sí. hayan obtenido dentro del matrimonio. Entonces, si se va a eso, pues sí, claro, ella tendría derecho a lo que ellos hayan adquirido dentro del matrimonio. Entonces, al momento de la separación, tenemos que liquidar los bienes que adquirimos durante nuestra unión. Pero pues sí toca revisarlo. ¿Ella en qué se basa para solicitar los alimentos? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pasamos entonces ahora a las opiniones y a las inquietudes que se presentan en Meet. Nos pregunta la señora Lorena Nieva. Quisiera saber de pronto, pues hay varios comentarios de ella, varias inquietudes. Quisiera saber de pronto si ella puede conectarse desde su micrófono para que nos pueda de pronto expresar sus inquietudes y sus opiniones. Señora Lorena Nieva, muy buenos días. Bueno. Nos pregunta ella, digamos que voy a tratar de hacerle varias preguntas, doctora, para ver si podemos revisar un poco las preguntas Hola, que ella buenos nos días. hace. Dice, perfecto, buenos Buenos días. días. ¿Cómo están? Sí, Mi señora nombre es Lorena. Lorena. Lo que pasa es que yo preguntaba qué causal, digamos, si la persona consume sustancias psicoactivas, si eso es causal para que pierda la custodia. Sí, claro,
si es extremo, si esa persona vive con el niño, pero el consumo es en exceso, en el cual le dé un mal ejemplo hacia el menor de edad, claro, podría ser una pérdida para el código, porque está Y si la incitando a que persona, el niño, sí. sí, pero en el caso, digamos, si la persona no vive con el niño, sino que no está compartida la custodia, pero entonces él lo visita, por ejemplo. Pues toca revisar cómo está la persona, ¿cierto? Porque es que la custodia como tal la custodia la tiene la persona con quien vive, la tenencia. Entonces, él lo Sí. único que hace es irlo a visitar. Entonces, hay que revisar el comportamiento de él cuando va y lo visita, cuando él va. Si la persona está bien en sus 5 sentidos, va y visita al niño y comparte con él y es amable, lo protege, juegan y se ve una imagen bien de padre, pues no habría ningún inconveniente. Situación contraria es de que el padre pues se lo lleve a la casa, lo incite a consumir alguna droga o lo incite a tomar o lo incite a eso, pues ahí sí ya tocaría revisar ese tema sobre custodia. Sobre el tema del Sí, ejemplo y que le otra está dando pregunta al que niño. tenía era Señora. discúlpame, otra pregunta que tenía acerca de este caso es, por ejemplo, digamos, si el padre o la madre se victimiza ante el niño diciendo, por ejemplo, no, es que yo no te aporto, por ejemplo, económicamente, ni en estudio, ni nada, porque no tengo trabajo, y el niño manifiesta eso como si viera a la persona como un niño, digamos, que lo ve igual al niño, entonces, ¿eso qué pasa con ese asunto? La madre vive con el niño. Sí, sí, señora. Mm, y el O padre. sea, en este caso la madre vive con el niño y el padre no vive con el niño, pero entonces se victimiza, digamos que el niño lo ve como una víctima en caso, digamos, de que no aporta porque no trabaja o cosas de ese tipo y lo ve como un niño. Pues la falta de dinero, la falta de ingresos, pues no es causal como para la pérdida de custodia, ¿no? Porque pues igual ella está bajo el cuidado, ella tiene pues bajo el cuidado, está ahí protegiéndolo, está con él, está brindándole apoyo, orientación, entonces eso no sería como una causal de pérdida de custodia. De igual forma, pues si el niño se siente mal ante esa situación, y eso le ha perjudicado pues psicológicamente todo lo que la madre le dice, pues sí sería bueno que el padre del menor pues solicitara una revisión, ¿no? Una revisión de la custodia respecto pues a las condiciones en las cuales está viviendo el niño. Y otra de las preguntas que tenía también era acerca de, por ejemplo, si el padre habla mal de la madre, en cuanto al trabajo, por ejemplo, si trabaja mucho tiempo y habla mal digamos, del trabajo, entonces eso también puede ser una causal para pedir la custodia. Pues tocaría revisarlo. O sea, toca pues revisarse en el sentido de que si el trabajo de la señora pues es muy extenso, como lo mencionaba, si trabaja en extenso y no tiene tiempo pues para cuidar al niño o estar pendiente del niño, pues sí tocaría hacer una revisión sobre la custodia porque pues no le estaría prestando toda la atención, ¿no? No estaría pendiente de lo que hace el menor en la casa o en el colegio o en diferentes partes. Entonces sí sería como bueno revisar y si es dado el caso de que se presente que la madre realmente por su trabajo sea tan extenso que no esté pendiente del menor, pues sí sería bueno pues como iniciar las instancias judiciales para revisar esa situación. Y de todas maneras, si el padre no responde económicamente ni en ningún sentido, tampoco se puede solicitar custodia. Eh, pero si el padre no responde, pues es quien lo tiene es la madre, ¿no? Sí, Entonces se podría iniciar otro proceso, se podría iniciar un proceso de alimentos, solicitar la cuota alimentaria del niño, porque quien tiene la custodia en estos momentos es la madre.
Por custodia se entiende como el cuidado y la tenencia del menor de edad. Entonces el menor se encuentra con la madre y por lo general ella tiene la custodia. Y el padre, el que no esté con él, que no viva con él tiene que brindarle pues una cuota alimentaria y reglamentársele unas visitas para estar pendiente del niño. Entonces, Listo, bueno, señora. en ese caso sería iniciar un proceso de alimentos para solicitarle, sería una cuota alimentaria hacia el menor. Listo, bueno, señora, muchas gracias. Bueno, sí, Le señora. agradecemos a usted, señora Nieva, a conectarse con nosotros a esta capacitación que se hace en vivo y en directo en este tema de custodia y patria potestad. Invitamos a la señora Eli Caterina Henao para que por favor nos comente su inquietud. Señora Eli Caterina, muy buenos días. Bueno, ella nos pregunta, y en el caso de que el padre quiera la custodia compartida y trabaje, ¿cómo sería la situación? ¿Puede dejarlo a cargo eh, mientras llega con alguien o de quién? Pues dice ella, pero no sé. Y en el caso de que el padre quiera la custodia compartida y trabaje, ¿cómo sería la situación? ¿Puede dejarlo a cargo mientras llega Sí. al cuidado de alguien? Me imagino que es. Ujú. Bueno, la custodia compartida por lo general, pues debe ser un acuerdo entre los dos, ¿cierto? Entonces, mm, entre los dos debe quedar establecido cómo va a ser la situación de la custodia entre el niño. Si la persona trabaja, claro, pues tiene que de pronto indicar con quién va a estar, ¿no? Digamos, no, yo vivo con mi mamá o yo vivo con mi pareja, la cual ya conoce y la cual sí, pues entonces ella está mientras yo llego, entonces yo comparto con él, yo salgo a las 6 de la tarde, entonces yo comparto con él, no habría ningún inconveniente en ese sentido. Pero entonces sí sería bueno como dejar establecidos ese tipo de situaciones, ¿no? Porque desde un inicio, bueno, se va a realizar la custodia compartida, entonces los padres son los que deben indicar, no, bueno, yo vivo con tal persona, usted ya la conoce y sabe las razones, entonces mientras yo llego a trabajar está ahí, o están pues los abuelos que también hacen parte fundamental de la familia con respecto al niño, entonces no habría inconveniente en ese sentido, sino que sí sería bueno dejar desde un principio establecido esas razones, ¿sí? Para evitar cualquier inconveniente, porque sería excepcional en el caso de que lo dejara con una tercera persona desconocida. Ahí sí no sería bueno ese tipo de situación. ¿Es posible, doctora, de pronto que pueda pasar la siguiente diapositiva? Bueno, ¿Está? sí, importante invitarlos a todos los que nos escuchan en este momento para que participen en la gran feria de servicios jurídicos que se realizará el 24 y 25 de julio. Simplemente es que usted se inscriba en www.derechoypropiedad.com, nos deje sus datos para que pueda un abogado pueda usted a un abogado consultarle su caso sin ningún tipo de costo. Profesionales expertos como la doctora María Fernanda Escobar en este tema, por ejemplo, de custodia, de patria potestad. Igualmente cualquier tema, si usted de pronto tiene un tema también de familia, no sé, un tema de alimentos, quiere iniciar una sucesión, un divorcio, quizás de pronto quiere cualquier situación que se le presente, por favor, inscríbase a esta gran feria de servicios jurídicos que estamos para apoyarlos en Derecho y Propiedad, 24 y 25 de julio, usted se inscribe, nosotros lo llamamos, le confirmamos el día y la hora en que el abogado le va a atender la consulta para que pueda entonces usted solucionar su problema. Recuerde que Derecho y Propiedad está para servirle. Doctora María Fernanda, nos queda una pregunta y es de la regional de Villavicencio. Quisiéramos saber de pronto si en la regional de Villavicencio nos pueden comentar la pregunta. Bueno, nos indican, en el artículo 154 del Código Civil están las causales de divorcio. En el numeral 1 dice las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado. Esta causal de divorcio se puede fundamentar para solicitar la custodia de la menor. Haz de cuenta que está el cónyuge culpable, pero aún así el cónyuge culpable, o más bien la contraparte del cónyuge culpable dice, como él me fue infiel, pues entonces ahora quiero la custodia del menor. No, eso no tiene, o sea, como se había mencionado, independientemente de la relación que exista entre la pareja, eh,
no tiene nada que ver, ¿no? Si los padres estén juntos, la relación de los padres estén mal o bien, siempre va a existir la relación de padre e hijo y madre e hijo. Entonces, como tal, esa no sería una causal para no darle una custodia o para no dejar ver al menor de edad, ¿sí? Entonces, ya sería, pues, excepcional si en caso, pues, de la infidelidad o ya sea que el divorcio se haya dado por infidelidad, eh, que de pronto él sea, sea con otra causal, que haya sido por maltrato físico y que haya involucrado también a los niños, ahí eh, sí sería pues una causal para no solicitar la custodia, pero de resto no, él la puede solicitar independientemente de la relación que tenga entre los padres, porque pues eso no tiene que afectar la relación entre padres e hijos. Bueno, doctora, le agradecemos mucho esta capacitación que tenemos el día de hoy en este tema de custodia, en este tema de patria potestad. Realmente es muy importante para todos poder solucionar su problema y pues importante claramente poder también tener conocimiento de cuáles son esas alternativas que tenemos, porque en derecho y propiedad damos alternativas y queremos pues darle también soluciones a todos nuestros clientes y usuarios. Por esa razón, pues importante invitarlos el día de mañana, viernes 17 de julio, ya saben, la cita con nosotros a las 10 de la mañana, viernes 17, en el tema de ejercicio arbitrario de la custodia de menor de edad. De pronto se relaciona mucho con este tema y va concadenado a este tema de custodia de patria potestad. Si de pronto usted está en custodia de un menor o la pareja suya está en custodia de ese menor, pues miremos de pronto cuál es ese punto en el que llegamos a traspasar la línea y a tener ese ejercicio arbitrario de la custodia de menor de edad. Mañana, viernes 17 de julio, a las 10 de la mañana. Le agradecemos mucho su capacitación, doctora María Fernanda. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Derecho y Propiedad. Bueno, esperamos tenerla muy pronto para que pueda acompañarnos con otro tema. Le agradezco mucho su tiempo. Para los que nos ven, no olviden, Gran Feria de Servicios Jurídicos, 24 y 25 de julio. Simplemente usted se inscribe en www.derecho y propiedad, nos consulta su caso sin ningún tipo de costo. Profesionales expertos en todas las áreas del derecho están para apoyarle. De pronto, si su situación es de urgencia, si su situación de pronto es que tengo audiencia la próxima semana, me llegó una citación, necesito que por favor me acompañen, igualmente contáctenos al 320-233-0619 y al 314-475-1002. Estén pendientes de nuestras redes sociales, en Facebook Derecho y Propiedad y también de nuestra página web www.derechoypropiedad.com. El día de mañana, no olviden la cita, 10 de la mañana, ejercicio arbitrario de la custodia de menor de edad. Pasen un feliz día, que estén muy bien. Chao, chao.